La palabra de Dios aquí en el libro de Colosenses está haciendo referencia sobre la preeminencia del Señor Jesucristo. En otras palabras, está hablando de que Cristo es lo mejor que nosotros podemos tener. Y lo viene desarrollando en estos primeros capítulos a través de toda la doctrina y la enseñanza que tiene que ver como el perdón de pecados, ya que el siguiente versículo está hablando acerca del Hijo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Más adelante habla de la iglesia, diciendo en el versículo 18 que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y así va a estar desarrollando la preeminencia que tiene el Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Pero donde llama su atención es en el versículo 13, donde está hablando acerca de ser libertados de la potestad de las tinieblas. Debemos nosotros en primer lugar saber que una de las cosas que el diablo hace es, dice la palabra de Dios, que el diablo es aquel que a sus presos nunca abrió las puertas. Podemos nosotros encontrar esto desarrollado en diferentes pasajes de la Escritura, pero por ejemplo, si me acompañan por favor, dice la palabra de Dios, voy a ir a 2 Corintios primero, 2 Corintios, si me siguen a algunos pasajes. En el capítulo número 4 dice la palabra de Dios lo siguiente, hablando del diablo, de Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahí la palabra de Dios está haciendo referencia a que una de las cosas que hace el diablo es que él trata de engañar o busca engañar a las personas con un propósito, para que no les resplandezca a las personas la luz de la gloria de Cristo. Las personas sin Cristo viven en medio de una situación por medio de la cual estas personas viven en obscuridad, viven en tinieblas, viven en el engaño de Satanás, viven en sus pecados, viven en sus delitos, viven haciendo lo que por naturaleza es las obras del diablo, y una persona que no conoce a Dios vive en medio de esa circunstancia. Ahora, cuando nosotros vemos y observamos todo lo que está sucediendo y lo que está pasando también en nuestros tiempos, y cómo es que hoy en día las personas, específicamente hoy, 2 de noviembre, las personas están celebrando todo lo que tiene que ver con los muertos, debemos nosotros saber que nosotros como cristianos no debemos participar en las obras que pertenecen a las tinieblas. Vea por favor lo que dice allí en Romanos capítulo número 16. Romanos capítulo número 13, perdón, Romanos capítulo 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Está diciendo allí el Señor que hay obras de las tinieblas. Ahí en el versículo de Colosenses decía que existe, o podemos nosotros, voy a leerlo textual, en Colosenses capítulo 1, decía que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquí dice que debemos desechar las obras de las tinieblas. Quiere decir que existe una obra que es de las tinieblas y un reino que pertenece a las tinieblas. Podemos nosotros comprender que está hablando del reino del diablo. El diablo posee un reino. Ese reino que él posee es un reino en el cual él, con toda su autoridad y su malicia y su pecado, está buscando engañar a todas las personas. Y es visible para nosotros darnos cuenta que la mayoría de las personas son engañadas por el diablo. Tenemos esta fiesta que se celebra, y hoy, el día 2 de noviembre, es el día en la fiesta más importante que hay en nuestro país. No sé si usted sabía esto, pero la fiesta más importante que hay en México es el 2 de noviembre.
Y eso es porque la festividad que ellos llevan a cabo, que nosotros no como cristianos no compartimos, porque no celebramos a la muerte, porque nosotros no nos arrodillamos ante la muerte, no veneramos la muerte, nosotros no buscamos, o más bien nosotros buscamos alejarnos de todo este tipo de celebraciones que el mundo hace. Debemos saber, amados hermanos, que existe un mundo de tinieblas. Ahora, la mayoría de la gente no se da cuenta que está siendo engañada. La mayoría de la gente no se da cuenta que pertenecen ellos al reino de las tinieblas. La mayoría de la gente no se da cuenta y para ellos es lo más normal, lo más tradicional, son las fiestas que hay en nuestro país. Ustedes y yo, amados hermanos, debemos saber algo. Ustedes y yo fuimos trasladados de ese reino al reino de su amado Hijo. Es decir, hay un contraste entre las tinieblas y la luz. Vean por favor en Génesis capítulo número 1. En Génesis capítulo número 1 encontramos que ese contraste que encontramos siempre ha sido marcado por Dios. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y note esto, y separó Dios la luz de las tinieblas. Uno de los principios bíblicos que tenemos marcado en toda la palabra de Dios es la separación que hace Dios de la luz y las tinieblas. En este caso, vamos a ver que cuando Dios crea todas las cosas al inicio de la creación, vamos a ver que Dios hizo una separación entre la luz y las tinieblas. Y a la luz, Dios lo llamó bueno, lo llamó algo bueno. Sin embargo, a las tinieblas, vamos a ver que Dios las separó. Ahora, cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, vamos a encontrar esto una y otra vez. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, no voy a leer el texto, pero en Éxodo podemos nosotros entender en el capítulo número 12, cuando Dios destruye las divinidades falsas de los egipcios. Una de las cosas que hace Dios después de la tercera o cuarta plaga, vamos a ver que Dios hace una distinción entre el pueblo de Dios y entre el pueblo de los egipcios. Y Dios manda las plagas sobre el pueblo de los egipcios, y aunque ellos estaban pasando esas plagas, Dios hizo una diferencia también con su pueblo. Y ese va a ser la constante en la palabra misma de Dios. Vamos a encontrar que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí encontramos cómo es que ese mismo sentir lo tenemos aquí, y Dios dice, ¿sabes qué? Tú eres un pueblo santo. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra santo? La palabra santo significa apartado. Así como Dios separó las tinieblas de la luz, Dios en este caso está apartando a su pueblo, porque siempre en la palabra de Dios vamos a ver esta constante una y otra vez de separación que hay en las cosas que el Señor menciona. Ahora, cuando nosotros vemos, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Ferbeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo Dios aquí que el pueblo santo, el pueblo apartado, cuando entrara en la tierra prometida, tenía que destruir a todas las otras naciones, y no tenía que hacer parentesco con ellos. ¿Por qué? Porque siempre hay una diferencia
la luz y las tinieblas, entre lo que es de Dios y lo que desagrada a Dios. En el libro de Isaías, capítulo número 5, en el libro de Isaías, capítulo número 5, la palabra de Dios nos va a mencionar esto. Y note que esto es una constante, una y otra vez se va mencionando. En Isaías, capítulo número 5, versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo malo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, está diciendo aquí que hay cosas buenas y cosas malas. Está diciendo que hay cosas de las tinieblas y cosas de la luz. Hay cosas dulces y cosas amargas. Lo que está haciendo diferencia es que siempre hay una diferencia. En alguna ocasión me tocó ir allá en Florida, allá en Estados Unidos, a Los Cayos de la Florida, así se llama. Es un lugar hermoso, muy, muy bonito. Pero una de las cosas que a mí más me ha fascinado en todos los viajes que el Señor me ha permitido hacer, fue allí. Resulta que allí en Florida hay un lugar donde hay mucha agua dulce, pero allí también está el mar. Y es increíble, nosotros íbamos allí en una embarcación para poder ver eso, y a mí nunca se me va a olvidar. El punto es de que allí chocaba el mar, que es agua salada, con los ríos subterráneos, que es agua dulce. Y pareciera, hermanos, literalmente, íbamos ahí en la lancha, en la embarcación era un poquito grande, y íbamos ahí y se veía literalmente una línea. Estaba el agua, una era salada, otra era dulce, pero era agua en general. Y se veía una línea así. Cuando íbamos en la embarcación, lo que nos iba diciendo el guía, y se adentró, por ejemplo, tantito al mar. Y en el mar es Florida. Florida se caracteriza, es parecido a Cancún, las playas y el agua es muy transparente y se veía hacia abajo. Cuando nos fuimos al agua dulce, yo creí que el agua dulce pues se iba a ver más, pero resulta que no. El agua dulce no podías ver hacia abajo y se veía literalmente como una línea de color un tanto oscuro y otra como de color azulito clarito. Se veía muy bonito, pero se veía una diferencia. ¿Sabes por qué? Porque aún en esos aspectos Dios marcó una diferencia. En la palabra de Dios siempre vamos a ver una diferencia entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Es normal para nosotros, amado hermano, el hecho de poder saber que vivimos en un mundo que ha rechazado a Dios y que la mayoría de las personas no quieren aceptar la salvación de Cristo, no quieren tener la salvación que Él ofrece, y ellos andan cegados viviendo en un mundo de oscuridad. Y vivimos en esos tiempos. El día de hoy celebran a la muerte. Yo me pregunto, en un juicio sano, ¿a quién de nosotros nos gustaría vestir a nuestros hijos de demonio? Si no hablamos, una vez vi un reportaje en el cual hablaban acerca de la fiesta del Halloween, lo decían en el punto de vista neutral, decían ellos neutral, porque no eran ateos. Quien hacía esto lo hacían en manera, ellos eran ateos, pero ellos decían, bueno, no voy a ponerlo en el punto de vista religioso, ellos decían en el punto de vista religioso, de satanizar el Halloween y el Día de Muertos. Pero hay como un estudio que ellos hicieron de manera científica y llegaron a la conclusión que eso para la mente común era inclusive ilógico. Decía, debe haber una fuerza sobrenatural detrás de todo eso para que una persona, para que una familia pueda disfrazar a sus hijos de un demonio y les parezca todavía una gracia. Si eso lo dijo una persona atea, nosotros
como cristianos reconocemos que hay cosas que debemos desechar. Vea, por favor, porque es un mandato. Efesios capítulo número 5. En el versículo número 10 dice la palabra de Dios lo siguiente, Efesios 5:10. Dice la Escritura, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, voy a parar ahí un momento. Una de las características que debe tener cada una de las familias cristianas es en cada cosa debe comprobar lo que es agradable al Señor. El día de ayer, por ejemplo, estaba yo ahí con un par de niñas y las niñas chocaron y las niñas, pues ahí una empujó a la otra y pues pasó ahí algo, no muy grave, nada así. Y ya llegaron, me dijeron y todo eso, y yo dije, bueno, vamos. Le dije a la niña, ¿tú crees que eso que hiciste estuvo bien? Y luego me dijo, no. ¿Y qué es lo que debes hacer? Ya no me dijo nada, pero le dije, ¿sabes qué? Debes pedirle perdón a ella. Y lo hizo. Me dijo, perdóname. Y después le dijo, ¿quieres jugar? Y ya los niños se perdonan. Así pasa. Encontramos, amados hermanos, que hay cosas que todos nosotros sabemos de manera natural que le agrada y que le desagrada a Dios. Si usted estuviera solo y puede sustraer algo de alguien más, su conciencia le acusaría. Su conciencia le acusaría. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si yo dejo aquí un lápiz y ese lápiz no es suyo, y usted dice, está bonito el lápiz, me hace falta este, y usted lo agarra, va a haber algo que se llama conciencia que le va a decir, eso que hiciste está mal. Ahora, hay personas que tienen la conciencia cauterizada. ¿Alguien sabe qué es un cautivo? Es algo que cauteriza, que enciende. A mí, desde pequeño me salieron unas verrugas aquí en el cuello. Y una vez fui y le dije, es que me lastima con mi camisa, con un solo cuello, luego hay una verruga que me sale, que a veces se me atora, me duele cuando me quito la corbata o algo así. Y una vez fui con una doctora, y me dijo, ok, le voy a quitar esto. Y agarraron y me pusieron primero anestesia en una verruguita, la jalaron y luego con un cautín, bueno, y yo cuando le dije, huele a que quemaron a un marrano, olía la piel así, y yo digo, huele feo, pero es su propia carne que la estoy quemando, y digo, bueno, y no sentí ningún dolor y me las quitaron esa verruga que yo tenía. Pero lo que sucedió es que hay cosas en la mente y en nuestras propias vidas que han sido llevadas como por un cautivo. Han sido llevadas de tal manera que a veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando nosotros cauterizamos nuestra propia conciencia y para nosotros es normal robarnos un lápiz y ya no pasa nada, en una iglesia hay un lugar donde ponen sus Biblias, tienen un locker grande. Y yo fui ahí porque fui a la iglesia, esa iglesia, y no llevaba himnarios, que ahí colocan los himnarios que no para los visitantes. Ya fui yo por un himnario, agarré y todo eso. Y cuando yo abrí esa puertecita, se prendió un foco. Y yo me quedé así. Se prendió un foco y después era un foquito rojo que me alumbraba. Y yo cuando volteé, decía, sonríe, te estamos grabando. Y yo me decía, jugando. Pero yo dije, ¿por qué tiene que haber una cámara apuntando a este lugar en una iglesia? Pues resulta que hay personas cristianas que han autorizado su conciencia y para ellos llevarse una Biblia es normal, llevarse un himnario es normal, llevarse algo que no les pertenece es normal. Y eso, hermano, es tener la conciencia autorizada.
Aquellos que no tenemos la conciencia cauterizada, cualquier cosa que tú hagas mal, tú vas a saber, y dice la Biblia aquí, comprobando lo que es agradable al Señor. Tú vas a decir, bueno, ¿eso le gusta a Dios o no le gusta? Mi trato a mi esposa, el trato al esposo, ¿le gusta a Dios cómo lo trato o no? ¿Cómo la trato o no? ¿Cómo trato a los hijos o no? Debemos comprobar que es agradable al Señor. Ahora, y después dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Hermano, en medio de todo esto que es el Halloween, el Día de Muertos, que se celebra hoy en nuestro país, ¿por qué nosotros no podemos participar? Porque es un mandato directo de Dios. Escucha esto, no es del pastor Dios. Alguien me ha dicho, bueno, yo no como hojaldra por el pastor. No, hermano, mire, usted coma lo que quiera y haga lo que quiera, pero debe saber algo, usted va a dar cuenta de Dios. Mi tarea como pastor es decirle que a Dios no le gusta que usted participe en las obras infructuosas de las tinieblas. Si usted pone ofrenda a los muertos, si usted va a los panteones y hace todo lo que conlleva eso, si usted se compra sus calaveritas con los nombres de sus familiares que fallecieron, o hace algo de eso, bueno, déjeme decir algo, de manera voluntaria usted está participando en obras que no le corresponden a Dios. Recuerde algo, Colosenses 3 decía, Colosenses 1:13, que el Señor Dios Padre nos trasladó del reino de las tinieblas. Ahora, ¿qué es un traslado? Entendemos, fácil. Un traslado es moverse de un lugar a otro. Cuando mi esposa y yo nos mudamos a Puebla, por ejemplo, lo que hicimos fue poner una mudanza, un montón de cajas, las llevamos a un lugar y ahí nos las trajo un camión. Eso se le llama traslado. Nos trasladó, en ese caso, de Tijuana a Puebla. Cuando nosotros abrimos las cajas, pues vimos ahí todas nuestras cosas, nuestras pertenencias. Pero lo que hace Dios es que Él nos traslada. Ahora, mis cosas regresaron igual. Bueno, se nos perdieron algunas, pero casi todo regresó y todo bien, casi nada se rompió, todo quedó bien. Gracias a Dios por ello. Pero es diferente a ese traslado al traslado que hace Dios. Te voy a explicar por qué. Porque el traslado de Dios, el traslado que hace Dios de una persona que vive en tinieblas, que vive en pecado, que vive de esa manera, lo que hace Dios es que no tan solamente nos transforma o nos traslada así como somos, nos traslada al reino de su amado Hijo, sino que en medio de todo esto viene, por ejemplo, el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? No quiere decir que el Señor te va a trasladar con toda tu pecaminosidad, con todas tus fallas y con todo eso para que tú vivas así en el reino del Hijo, sino que Él te hace nacer de nuevo, te hace una nueva criatura, te hace Él que tengas la mente de Cristo, ya no la mente perversa, ya no la mente del pecado, ya no la primera naturaleza que tenía. Ahora tienes la mente de Cristo, ahora hay una nueva naturaleza en ti, ahora eres creado por Dios, eres nacido de nuevo, y ese es el traslado que hace Dios. Por eso, hermano, mira, no es normal que tú digas, no, pues el Señor me va a trasladar. Pues sí me va a trasladar, pero pues también me voy a traer estas costumbres que yo tengo. Y pues celebro aquí el Día de Muertos, y sí, Señor, trasládame aquí al reino de tu Hijo, pero aquí yo voy a andar cargando todas esas costumbres. No, lo que hace Dios es que Él quiere trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y nos traslada de una manera diferente. No sé si me entienden. En el versículo 11, ahí en Efesios 5 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y añade, sino más bien reprended. Ahora, esto no nada más está hablando del Día de Muertos y de estos acontecimientos que suceden hoy en día. Porque ahí podríamos nosotros hablar del alcoholismo. Podríamos hablar de todos los pecados. Estaba yo con mi hijo, estábamos comprando ahí en una tienda grande, y estábamos ahí formados con nuestro carrito, nuestro mandado y eso. Y delante de nosotros estaba un señor
que llevaba unas latas de cerveza. Mi hijo lo llevaba, estaba chiquitito, mi hijo, y yo le enseñé a mis hijos desde temprana edad que a Dios no le gusta que nosotros tomemos cerveza o vino o nada de eso. Mi hijo tenía su mamila, todavía estaba chiquito y estaba así, y se sacó la mamila y le dijo: papá, ¿verdad que eso no le gusta a Dios? Y yo le dije: sí, hijo, no le gusta a Dios. Pero cuando volteó a verme, era un señor, se me volteó a ver, y nada más me volteó a ver y me quedó viendo fijamente a mí. Y yo dije: ya no me metí en problemas. Pero después dije: bueno, la Biblia dice, más bien reprenderles. Yo en ese tiempo no le dije nada al Señor, estaba hablando, y así, pero no le dije nada, nada más le dije a mi hijo: sí, pues no le dije. Pero ahí como que yo la verdad me intimidé un poquito y le dije a mi hijo, no le dije nada tampoco a mi hijo, pero yo pensé, necesita tener un poco de prudencia. Sin embargo, hermanos, hay cosas en las cuales, y les voy a contar esto, y esto sucedió, eso primero que pasó fue con Ardías. Con Ardías me pasó casi igual, pero Ardías ya estaba más grande. Y Ardías igual me dijo: papá, ¿verdad que eso no le gusta a Dios? Y Ardías dijo: eso es del diablo, ¿verdad, papá? Y también en ese caso iba una familia, y llevaban cervezas, y llevaban cigarros y otras cosas. Y yo le dije a mi hijo: sí, eso no le gusta a Dios, por eso tú y yo debemos guardarlo. Y le dije, me oyeron las personas que estaban ahí, y la señora que estaba ahí con el Señor le dijo: pues te dije. Y dejaron el six packs ahí y los cigarros en un Oxxo, y se salieron. Y yo me quedé así como: ¿qué pasó? Y yo descubrí que mi hijo reprendió las obras de las tinieblas, y ellos se avergonzaron de tal manera que se fueron. Ahora yo creo que se fueron a encontrar a otro lugar, no lo sé, pero fueron reprendidos. ¿Sabe? La Biblia dice que nosotros, una de las cosas que debemos hacer es aprender a comprobar qué le agrada a Dios y no participar de las obras de las tinieblas, pero no termina ahí, sino más bien reprender. En una ocasión vino ante mí una de mis sobrinas. Yo venía de Tijuana también, y veníamos estábamos aquí en Puebla, fue nuestro primer año, me parece, y llegaron mis sobrinas que son de familia política, bueno, ya un poco lejana, y llegaron y nos dijeron, ahí venían disfrazadas, casi nunca las he visto, casi nunca las he saludado, y la primera vez casi que las saludé, llegaron disfrazadas así de Día de Muertos y todo eso. Y después me dijeron: tío, me das de comer a mi calavera. No me saludaron, yo no las había saludado, casi no había interactuado con ellas, pero sencillamente les dije: no, hija, yo no puedo darle de comer a mi calavera porque eso no le agrada a Dios. Cuando empecé a hablar eso, mi prima que estaba ahí hizo sus ojos así y crujió los dientes. Y yo le expliqué: mira, hija, dice la Biblia que Dios es luz. Y le expliqué, le leí algunos versículos ahí. Y mi sobrina entendió y dijo: sí es cierto. Pero mi prima, hasta la fecha, casi no quiere platicar conmigo. Si habla de vez en cuando conmigo, pues casi no los veo mirar, pero reprender las obras de las tinieblas, hermano, es un mandato que damos. Porque no nada más dice: no participes, no nada más dice: comprueba, es decir, ve, no nada más dice: no participes, sino añade diciendo: más bien reprender. Hermano, esto no es muy familiar, no es algo muy común, muy aceptable, pero es lo que debemos hacer.
En Estados Unidos, por ejemplo, estaba viendo las noticias de allá y estaba escuchando en la noche del día de ayer una parte de un mensaje de 5 minutos que estaban dando en contra del presidente de México. Y lo estaban dando porque él hizo una fiesta de Halloween. Y el predicador estaba diciendo, es que eso no se debe hacer. Y dio puntos. Y le mandó una carta al presidente. Y él dijo, porque hay que reprender esas cosas. No es un predicador muy sensacionalista o algo así, pero mandó una carta al presidente y le dijo, señor presidente, eso no debe ser. Ahora, yo no sé si va a llegar a las manos del presidente, sí o no, pero nosotros debemos aprender a que hay que reprender las obras de las tinieblas. Ahora, por obras de las tinieblas, insisto, no nada más es eso. Ahí podríamos hablar de muchos temas, de muchas cosas que hacen tus hijos, que hacen tus hijas. Mira, a veces los niños reprenden. Una vez estábamos mi esposa y yo en una no pelea, pero estábamos en puntos de vista diferentes. Y llegó mi hijo Abías y dijo, no se peleen. Eso fue reprender algo. Ahora, no estábamos ahí en una pelea, pero sí estábamos en un tono serio y tal vez en un desacuerdo. Y llegó mi hijo y dijo, papás, no se peleen. Y nos quedamos viendo así y dijimos, al rato, no, nada más ahí vimos y dijimos, ya no dijimos nada. Pero ¿sabe qué? Hay niños que a veces reprenden obras en el hogar. Debes saber que eso es una cosa. Ahora, todo tiene su tiempo. Por eso es que el padre debe reprender las obras que hace mal el hijo. Estamos hablando de las obras de las tinieblas. Yo le pregunto, ¿las drogas de qué pertenecen? ¿Al reino de la luz o de las tinieblas? De las tinieblas. El alcoholismo, la homosexualidad, el fumar, el tatuarse. ¿A qué pertenecen? Obras de las tinieblas. ¿Alguien lo quiere hacer? Repréndelo. Ahora, no está queriendo decir, te reprendo en el nombre del Señor. No está hablando de eso. Está diciendo, ok, eso que estás haciendo está mal. Eso que están haciendo está mal. Y eso es reprender las obras de los hijos cuando están mal, de la familia, de las personas que viven en nuestro hogar. Se debe reprender las obras, es decir que está mal. Hermano, por eso es que los predicadores ocasionalmente debemos reprender ciertas cosas. Debemos decir, eso está mal, no le hables así a tus padres, trata bien a tu esposa. Debemos buscar, porque es reprender obras de las tinieblas. Debes saber esto, las obras de las tinieblas pertenecen al viejo hombre, pero cuando él es trasladado al reino de su Hijo, Dios dice, debes andar en las obras de Dios, andar como hijos de luz. Hermano, ese debe ser el caminar, el sentir en cada uno de nosotros. El día de ayer yo tomé tiempo para predicarle a los niños y les hablaba. Les decía, el propósito del campamento no es decirles qué no pueden hacer. El propósito del campamento es que ustedes aprendan a glorificar a Dios desde el principio. Yo les decía, si tú te vas del campamento y tú dices, ay, pues es que ya no debo hacer esto y no debo hacer lo otro, no, debes pensar en las cosas que sí debes hacer. Es decir, las cosas de la luz. Hermano, el hecho de que sepamos cuáles son las obras de las tinieblas, yo digo, bueno, más bien debemos pensar cuáles son las obras de la luz para vivir por Dios, para andar en Dios. Ahí, hermanos, la Biblia, la oración, el compañerismo, el congregarnos, el amarnos unos a los otros, el esperar, el soportar las pruebas, el no desalentarnos, el seguir adelante, el ser esforzados. Todo eso son obras de la luz. Son obras de la luz. El trato entre pareja, el trato entre un padre hacia un hijo, el trato entre un hijo hacia un padre, el trato hacia los ancianitos.
son obras de la luz. Y la Biblia, hermanos, antes de que tú digas, no, que no puedo hacer esto, no, debes tú pensar todas las bendiciones que tienes por vivir en este reino, que es el reino del Señor. Termino una vez más yendo a Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Colosenses 1:3. Dice la Escritura: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Piensa en esto por un momento. ¿Qué es el reino de su amado Hijo? El reino de su amado Hijo está hablando del cielo. Está hablando de que aquí en la tierra el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Lo que busca el Señor, hermanos, es que sí desechemos todo lo que desagrada a Dios, pero que aquí seamos amorosos, que nos amemos unos a otros, así como Cristo nos amó. Hace 8 días les predicaba sobre el perdón. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, haced lo mismo. El reino de Cristo es un reino de perdón, es un reino de amor. Es un reino de llevar las cargas los unos a los otros. El reino de Cristo es un reino de gozo, porque en su presencia hay plenitud de gozo. El reino de Cristo es un reino de alegría, de felicidad. No, joven, no debes pensar: ay, pues es que me prohíben esto, me prohíben eso. Seguro la vida cristiana es bien triste y bien aburrida. No, la verdadera alegría, la verdadera felicidad está en el reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos libró de estas cadenas de pecado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y aquí, hermano, es la verdadera vida, la verdadera felicidad. Aquí en el reino de las tinieblas, un muchacho se casa con una muchacha, la abandona, se casa con otra, y así se la pasa, porque vive en la oscuridad. Aquí en el reino de Dios, uno se casa una sola vez y para siempre. Ahora, si alguien fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, tal vez tienes un pasado y algunas cosas que sucedieron, pero Dios te ha dado una nueva oportunidad, porque te ha trasladado al reino del Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, aquí mira, tu matrimonio debe estar aquí, alegre, contenta, feliz. Debes llenarte, ser llena de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque vives el matrimonio aquí. Hermano y hermana, miren, hay matrimonios que son cristianos y viven aquí su matrimonio, parecen el reino de las tinieblas. Todavía hay chanclas lanzadas, trastes rotos, puertas arrancadas, palabrotas dichas en el matrimonio, cosas de inmoralidad tremendas aquí. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que han sido trasladados. Y miren, hermano, cuando tú eres trasladado, no debes estar viendo allá. Recuerda algo: el rico, después de que va al infierno, una de las cosas que dice Abraham es: una cima ha sido puesta entre vosotros y nosotros. De tal manera que los que quieren pasar de allá para acá no pueden, ni los de acá pasar para allá. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Cristo debes estar contento, debes estar feliz. Fui a predicar apenas allá en las montañas, y allá estaba en las montañas y había una cerca y había una vaquita en la parte de arriba. Y estaba muy bonito ahí y todo. Pero estaba ¿cómo se llaman? Como la malla esa que ponen con piquitos filosos, alambre de púas, estaba puesta ahí, y la vaquita estaba comiendo del otro lado. Cuando la vi me acordé que se ha hecho un estudio acerca de las vacas, que las vacas, cuando hay una cerca así, ellas piensan que hay un pasto mejor del otro lado. Y por eso es que se asoman y comen así. Es por eso que los lugares donde le dan de comer a esos animalitos los ponen como si pasaran la cerca. No sé si han visto eso. Pero se hizo un estudio y dicen: bueno, es que creen eso. Ahora, yo no sé si es cierto o no, pero lo que sí sé, hermano, es que hay cristianos que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo y todavía quieren estar allá. ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Ay, mira cómo están celebrando y vivan a sus hijos! ¡Ay, mira, me acuerdo cuando fumaban! ¡Ay, mira, esa cerveza! Eso, aquello, lo otro! Ahí
cristianos que están aquí viviendo pensando abierto. Hermano, déjame decirte algo. Dios te trasladó para darte libertad. ¿Por qué? Porque el diablo es aquel que a sus presos no abrió casa. Y aquí, si vosotros se me olvidó el texto, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esos somos nosotros. Como cristianos tenemos libertad. Tenemos libertad. Hermano, no estés pensando en las obras de las tinieblas, repréndelas y vive feliz como cristiano. ¡Qué bendición! Tenemos una herencia incontaminada, inaccesible, preparada para nosotros en el futuro. ¡Qué bendición! Vamos ahora. Señor, gracias porque nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado. Te ruego, Señor, que tu gracia sea sobre nosotros. Ayúdanos, bendícenos. Señor, que ninguno de nosotros estemos buscando querer atraer las cosas de las tinieblas a este tu reino. Señor, gracias te damos porque allá en el cielo, cuando al final tú nos glorifiques y nos des esa santificación final, allá en el cielo ya las primeras cosas habrán pasado. Aquí ciertamente batallamos, luchamos, pero ayúdanos, Señor, necesitamos cada uno de nosotros. Bendícenos y ayúdanos a estar contentos con lo que nos has dado. Gracias, Señor, por esto. Y gracias porque podemos ser libres en Cristo. En nombre de la Amén. Muy bien.